¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a este pequeño rincón de Lua, que tenemos encuentros habituales. Vamos intentando incorporar en Lua un movimiento donde intentan incorporar talento. Hemos visto algunos ejecutivos muy senior que nos han estado contando su visión y hoy tenemos la oportunidad de ver una empresaria con mucho talento, un descubrimiento cántabro en una tierra a la que amo tanto y tan maravillosa. Estuvimos en el foro de Global Youth Leadership, es uno de los foros más bonitos a los que yo asisto, es un foro de jóvenes, donde vienen jóvenes con mucho talento y vienen jóvenes del mundo entero. Este año, lamentablemente, con la pandemia, pues ha sido todo virtual y no tiene esa visión, pero bueno, juntarte allí en el Palacio de la Madalena de Santander, ¿no? Este año con un tiempo espectacular, con un sol y un clima maravilloso y unas olas de 4 y de 5 metros que chocaban contra el acantilado. Bueno, fue muy bonito y el principal descubrimiento, porque eso ya lo conocía de antes, fue conocer a Gema Coria. El foro lo organiza gente de CEAGE, de Jóvenes Empresarios en Madrid. Gema es la presidenta de Jóvenes Empresarios en Cantabria. Nos conocimos para comer antes de su charla y luego estuvo ella de ponente allí en el foro y luego pues tuvo la delicadeza de invitarnos a conocer su fábrica y la verdad es que es un impacto. Luego vais a tener oportunidad de ver algo y os va a contar su experiencia, ¿no? Hemos montado una jornada hablando sobre robotización, ¿no? Siempre te preguntan cómo va a afectar la robotización y la digitalización a las empresas y al empleo. Pues hombre, las respuestas que no las conoces a todas, pero en el caso de Gema, como va a contar, pues el impacto ha sido positivo y es un poco una historia en positivo en medio de una pandemia tan dura, donde hay tantas empresas que lo están pasando mal y una crisis empresarial tan dura, pero también hay empresas como la de Gema Vega de Paz, que se están adaptando a esta nueva realidad tecnológica y que están consiguiendo crecer y crear empleo en ese entorno donde cada vez hay más máquinas. O sea que eso es un poco el punto que tenemos en Lua. Estamos buscando ese tipo de empresas y bueno, hoy os mostramos a una de ellas y lo mejor de la empresa después de sus sobaos, por supuesto, es la empresa en España líder en producción de sobaos, 44.000 sobaos a la hora, todo robotizado, es una maravilla cómo funciona aquello como un reloj suizo. Pues evidentemente que para mí lo mejor de la empresa es Gema Coria, es una mujer con una energía brutal, ¿no? Siempre está en positivo, es divertida, tiene capacidad ¿no? de aprender infinita, ¿no? Tiene una inquietud intelectual y de casos prácticos tremenda. Y bueno, esos son los empresarios y especialmente las empresarias que necesitamos, que es mucho más meritorio porque hay menos empresarias todavía, pero eso yo creo que ya está cambiando y va a cambiar más rápido. Así que nada, yo solo agradeceros otra vez que estéis todos ahí. Tenemos un rincón muy exclusivo para 100 personas, siempre lo llenáis. Es un lujo el nivel de participantes que tenemos y bueno, os presento a Gema y luego abrimos un poco de debate. Gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por su presentación, José Carlos. No se me ha ocurrido una manera mejor de que conozcáis Vega Pelayo que pasando por fábrica. ¿Me acompañáis?
Esto es Vega Pelayo, la empresa que fundaron mis padres hace 30 años. Actualmente estamos inmersos en un proceso de transformación tecnológica. Cuando hablábamos de tecnología hace unos años, hablábamos de poner en marcha una página web o incluso de poner en marcha nuestro propio e-commerce. Pero hoy en día hablamos de algo mucho más complejo, unos sistemas que están al alcance de la empresa más especiales para conseguir la eficiencia de nuestras empresas. Estamos hablando de poner en marcha sistemas de inteligencia artificial, estamos hablando de poner en marcha sistemas de blockchain y big data que en industrias como la nuestra, el sector agroalimentario, nos ayudan a garantizar nuestro producto desde las materias primas hasta que el producto llega a casa. Estamos hablando de tecnologías como inteligencia artificial y estamos hablando de un montón de herramientas que están al alcance de nosotros los empresarios para convertir nuestras empresas en empresas mucho más. Parece que el sonido de Gema se ha ido. Gema, si puedes reactivar tu sonido. Cosas del directo. Genial, Gema, ya está. ¿Hasta dónde hemos estado? Pues ponle 10 segundos. Hemos dejado de oírte. Bueno, os comentaba que hace 80 años mis abuelos fundaron un obrador de panadería. En los 90 mis padres fundaron lo que hoy habéis visto, Vega Pelayo. Y en los años 2000, conmigo incorporada ya a la estructura de la empresa, tomamos la determinación de que debíamos de automatizar todo el proceso productivo. Con un ánimo claro, era el ánimo de alinearnos con la estrategia que quería seguir adelante la empresa. Queríamos convertirnos en una empresa de mayor tamaño, queríamos escalar nuestro producto a nivel nacional e internacional y todo esto lo queríamos conseguir de la mano de la gran distribución. Como sabéis, el mundo de la gran distribución es un mundo muy exigente y que exige de mucha eficiencia. Una vez conseguido este reto, hoy por hoy estamos inmersos en ese mercado, somos líderes de la cuota de mercados de Sobaos. Ahora mismo nos encontramos en la tercera generación, que somos mi hermana y yo, poniendo en marcha un sistema de business intelligence. Estamos investigando en cómo usar la blockchain dentro de nuestra fábrica. Sí que es cierto que es una tecnología que quizás está muy temprana o dentro de nuestra red de productores pero sí que estamos valorando el poner en marcha una blockchain privada, ¿no? que sea capaz de dar confianza a nuestros clientes finales. Y estamos poniendo en marcha todo esto porque toda nuestra instalación, todas nuestras máquinas, los hornos, las amasadoras, las capsuladoras, lanzan información, nos lanzan datos, pero nos lanzan datos de manera autónoma y hoy por hoy los analizamos de manera independiente. Es decir, porque os hagáis una idea, si un horno nuestro recoge cada minuto la temperatura que va teniendo. Si nosotros fuéramos capaces de poner en marcha un sistema de business intelligence, que es lo que estamos intentando poner, y el Internet de las cosas, seríamos capaces de cruzar esa información con, imaginaros, la información de calidad. Es decir, mañana si tuviéramos un problema de una incidencia de calidad, seríamos capaces de detectar de manera automática, rápida y ágil en qué punto hemos podido fallar de todo nuestro proceso, ¿no? Porque os hagáis una idea, para nosotros la tecnología ha sido fundamental. Entendemos que ha sido el medio para conseguir escalar y que la empresa tome el tamaño que está tomando. También es cierto que somos conscientes y debemos de ser conscientes de que nada de esto sería posible si mis abuelos no hubieran fundado un pequeño obrador de panadería. Tampoco existiríamos si en el año 2000 no hubiéramos apostado por automatizar y robotizar todo nuestro proceso productivo. Pero nosotros no solo nos gusta mirar hacia atrás, sino debemos de ser exigentes con nosotros mismos y debemos mirar hacia adelante. Nada de esto existiría en unas décadas, esta empresa no podría existir si hoy por hoy no estaría poniendo en marcha la segunda fase de este proceso de transformación tecnológica. El mundo comercial en el que nosotros nos movemos es un mundo sumamente exigente, donde las eficiencias, donde el control de los costes es nuestro día a día y cualquier coste al volumen que vamos puede suponer que cerremos un año malo o puede poner en peligro la continuidad de la empresa.
A mí de esta webinar, o yo creo que el objetivo de estas jornadas o de estas sesiones, ¿no?, es compartir o sacar grandes conclusiones de las experiencias de los demás. Y yo creo que la primera de esta de hoy que podemos sacar es que la tecnología es un medio necesario para conseguir romper esos estigmas que incluso dentro del LUA muchas veces hablamos, ¿no?, que es difícil que las empresas superen esa barrera de 50 empleados, que superen barreras de ciertas facturaciones. Debemos de romper ese miedo y debemos de usar la tecnología como un medio para escalar nuestras empresas y para crear un tejido empresarial muchísimo más rico, ¿no? También de estas jornadas, cuando compartimos y hablamos y de jornadas formales o jornadas informales con empresarios, yo creo que uno de los, y también lo puedo definir como un miedo que tuvo la decisión, es cuando uno nota, siente o necesita la necesidad de poner en marcha un proceso de transformación tecnológica, ¿no? Sí que es cierto que no hay una regla, cada empresa tiene una idiosincrasia y cada estrategia empresarial tiene unas necesidades, ¿no? Pero porque os hagáis idea de unos datos, hay datos de grandes consultoras que dicen que el 15,5% del daño generado por la COVID-19 impactará sobre el tejido empresarial español. Esto quiere decir que nuestro tejido empresarial en el 98%, como todos sabemos, son pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, una empresa pequeña o mediana de nuestro país, de España, sufrirá el impacto de esta crisis mucho mayor que otra empresa del mismo tamaño en cualquier país europeo. Si os pongo este escenario, no es para ser pesimista, sino es para abrir un halo de esperanza, ¿no?, e intentar compararlo con un caso de crisis como el que vivimos nosotros en el año 2004. En el año 2004, esta instalación que habéis visto ardió por completo, se destruyó, no quedó absolutamente nada. Y en aquel momento nos surgieron o nos dimos cuenta de dos grandes ideas, ¿no? Por una parte era que la parte humana de esta empresa, a pesar de ser muy tecnológica, seguía viva y era la que nos ayudaba a empujar y a seguir adelante. Y por otra parte era que en épocas de crisis son buenas épocas para crecer. Daros cuenta que hemos invertido desde el año 2004 cerca de 16 millones de euros en tecnología y en investigación de la tecnología. Hablan de que las empresas españolas van a perder con esta crisis 155.000 millones de euros. Yo creo que debemos de apostar por la tecnología. Y este es el mejor caso, es lo que yo os comentaba, ¿no? La crisis por la que nosotros pasamos, esa apuesta porque debíamos de invertir en tecnología para crecer, sin mirar atrás. Entonces, cuando muchas veces, yo sé que ahora puede resultar un poco absurdo preguntar, o de locos, ¿no?, preguntarse, ¿es buen momento para invertir con la que está cayendo? Mirad, cada euro de esos 16 millones de euros que os he dicho que hemos invertido desde el año 2004 en blockchain, en investigación de blockchain, en inteligencia artificial, en robótica, en las distintas tecnologías que hemos usado para escalar, nos ha ayudado a colocarnos en una primera línea, en otro nivel. Nos ha ayudado a trabajar con los clientes de primer nivel, con la gran mayoría de la gran distribución. Y esto es una idea que tiene que ser fundamental. Tenemos que romper los estigmas de la tecnología y creer que es el medio. Siempre tiene que ser el medio y nunca el fin. Sí que es cierto que es difícil porque la tecnología enamora a cualquiera, ¿no? Yo creo que todos podemos ver un montón de tecnologías y de gente que vende herramientas que nos van a ayudar a mejorar nuestra eficiencia, pero no es tan sencillo como, oye, pues compro esto, lo pongo en marcha. No, nada es tan sencillo ni es tan corto, ¿no? Necesitamos poner en el centro a las personas y necesitamos que ese plan de transformación tecnológica tenga un horizonte. Debemos hacerlo porque queremos mejorar costes, porque queremos ser más eficientes o incluso por la responsabilidad del directivo, dar mejor calidad de vida a todos nuestros empleados. Pero lo que sí que es cierto es que tenemos que apostar por la tecnología. Otra conclusión o otra segunda idea que sacamos de todo esto es lo que hablábamos de los clientes. En el 2004 nuestros clientes eran clientes medianos, cadenas regionales, comercios de la región. Hoy por hoy el 80% de nuestra facturación está en manos de 20 cadenas de la gran distribución. Y no solo esta tecnología nos ha ayudado a competir contra los grandes, contra los que son como nosotros, pero son grandes gigantes de la producción de la repostería, sino que toda esta inversión nos ha ayudado a estar cerca de ellos, a convertirnos incluso en colaboradores.
Vega Pelayo es colaborador hoy por hoy y fabricante de referencias de repostería para grandes líderes de la gran distribución. Y yo creo que esto tiene que ser una idea, ¿no? Es decir, queremos escalar, queremos crecer, queremos romper esa barrera, debemos de invertir en tecnología. Porque os hagáis otra idea, Vega Pelayo multiplicó por 16 su facturación desde el año 2004. Y todo esto no es fruto más de que esa inversión, nuestros clientes consiguen verlo como una confianza, consiguen confiar en nosotros, nos consideran que somos una empresa eficiente, que miramos mucho por el control de cada uno de los parámetros y nos convierte cada día en más rentables. Por lo tanto, insisto, y será repetitivo mi mensaje, pero yo creo que el objetivo de hoy, de que yo esté aquí, yo creo que es que una empresa tan tradicional como la nuestra decida apostar por la tecnología y consiga multiplicar su tamaño. Estamos hablando de multiplicar por 20 el número de empleados, multiplicar por 16 la facturación e invertir cerca de 16 millones de euros. Sí que es cierto que cuando hablamos de la tecnología, y yo creo que hace unas semanas habéis visto un artículo que he publicado con Lua, defendiendo claramente un poco todo esto que os he contado de la empresa humanológica, donde Vega Pelayo pone a las personas en el centro. Vuelvo a poneros el caso de cuando se nos quemó la fábrica en el año 2004 y todo nuestro equipo humano estaba enfrente de nuestra fábrica viendo cómo ardía, pero estaba también planificando cómo podíamos volver a echar a andar esta fábrica. Así que yo creo que el capital humano, si Vega Pelayo está orgulloso, y yo creo que os lo he podido transmitir, de los distintos pasos que hemos dado y de las distintas inversiones que hemos acometido, de nuestros robots, de nuestras tecnologías, de nuestros 44.000 softwares a la hora, de trabajar con los más grandes y, por supuesto, con mucho todavía que aprender, está aún más orgulloso de su equipo humano. Y yo creo que hoy no podíamos pasar por alto que al menos a través de un vídeo parte de nuestro equipo nos acompañara y pudierais oír de su propia voz cómo han vivido ellos este periodo de transición o de transformación tecnológica, una parte vista hacia el pasado, es decir, de dónde venimos y lo que ha supuesto, y otra parte vista hacia el futuro, es decir, qué es lo que nos va a reportar toda esta segunda fase de transformación tecnológica que quizás responde más a la digitalización, ¿no? La primera parte quizás fue más la robotización y esta segunda parte es más la digitalización, ¿no? Entonces sí que me gustaría ahora dar paso a ese vídeo, Dimple, donde nuestro equipo es capaz de trasladar cómo han vivido ellos esta transformación tecnológica. A eso voy. Disfrutad mucho de este vídeo porque es muy potente. Vuelvo a probar. Aquí lo tenemos. A ver si me deja. Este no es. Aquí lo tenemos, ahora sí. Disculpad la demora. Soy María Jesús González Rovira, trabajo en el Departamento de Calidad, Seguridad Alimentaria y Desarrollo Sostenible y llevo 6 años trabajando en Vega Pelayo. Yo creo que la tecnología nos ha ayudado bastante, sobre todo en la calidad, en la seguridad alimentaria. La calidad, nosotros pues disponemos de aparatos que nos pueden ayudar a saber la humedad, el pH. Luego, respecto a la seguridad alimentaria, nosotros tenemos aparatos, por ejemplo, que pueden detectarnos los metales, ¿vale? En continuo, el producto va pasando por un detector de metales y ahí pues aseguramos más la seguridad alimentaria. Yo creo que la tecnología pues nos puede aportar mucho valor, no solo la calidad. En seguridad alimentaria, bueno, pues lo que ya he comentado sobre los detectores de metales, nosotros queremos seguir avanzando. Estamos estudiando, por ejemplo, una técnica que hay actualmente, que es la visión artificial, que bueno, pues nos detectaría cualquier cuerpo extraño que tuviese nuestro producto y aparte, bueno, lo que estuviera fuera de especificación. Otras cosas que nos puede aportar, pues técnicas, por ejemplo, analíticas, que me pudiese decir en el menor tiempo posible y de una forma veraz si mi producto puede tener un contaminante, si puede tener algún patógeno, ¿vale? Entonces eso pues aporta al producto mayor valor. Yo creo que al final el cliente se siente más seguro, te apoya más, te ayuda a que puedas desarrollar nuevos productos, pues que sean más saludables.
que podamos desarrollarnos más en el tema de sostenibilidad, pues con materias primas más sostenibles, pues embalajes, films. Yo creo que bueno, el apoyo del cliente es primordial y que yo creo que a todas las empresas y las pymes nos impulsa mucho. Mi nombre es Alba Gutiérrez Revuelta. Entré a trabajar el 8 de marzo de 1999, que llevo 22 años en la empresa y ahora mismo soy directora de producción. Yo cuando entré a trabajar aquí era todo manual y éramos 3 personas. A vista de ahora seremos unas 60 personas, teniendo muchísimo más trabajo, mucho más volumen y dándote pues, en el tema de infraestructura y maquinaria pues un cambio radical totalmente. Para mí, a modo personal, el haber tenido esta transformación conlleva a tener muchísima mejor calidad de vida, más estabilidad en el trabajo, saber a dónde vas a llegar y lo que quieres hacer, no depender de un equipo humano que efectivamente es muy importante, pero al ver este cambio puede integrarse la gente sin tanto nivel de estudio, de gente que puede entrar a trabajar indiferentemente que si sea un ingeniero o sea una persona de calle. Para mí lo más importante después de tantos años que llevo en la empresa es darme cuenta que cuando entré haciendo un trabajo básico he podido seguir evolucionando. Y todos estos años me han servido para darme cuenta que para mí, como directora de producción, es igual de importante la chica que limpia que la chica que está a cola de una máquina. Para mí son todas iguales, igual de importantes, porque el equipo le formamos el equipo humano, todos. Somos todos y cuando una cae, caemos todo el equipo. La cuestión es poder luego conseguir también a otra persona que sea básica para poder volver a formar eso. Somos un equipo, cada uno tenemos una función y es a lo que yo pretendo llegar siempre con mis equipos. A que todos se crean que son imprescindibles en la empresa, aunque realmente no es así, porque no es así, nadie somos imprescindibles, pero sí en el equipo humano en el que tengo y en el que confío realmente, para mí, repito, son todas importantes. Si no, esto tampoco llevaría a cabo, porque si el robot en cuanto empiece a dejar de hacer el funcionamiento, ahí se quedó parado, si no hay alguien que venga a accionar ese pequeño botón, la cosa estaría parada. Entonces, la cuestión sería un solapamiento entre ambos para poder seguir fluyendo hacia arriba. Bueno, yo creo que Alba, aunque lo vamos a comentar más adelante, ha terminado con un dato muy claro, ¿no? Con una frase muy, muy clarificadora, y es esa combinación entre el robot y la persona, ¿no? Daros cuenta que otro de los miedos que nos surge en Vega Pelayo cuando decidimos automatizar todo nuestro proceso productivo y hace un par de años poner en marcha la parte de transformación tecnológica en cuanto a digitalización, es ser capaces de que todas estas personas no tengan mentalmente el mismo concepto que hoy tiene la sociedad, ¿no? Y es que la tecnología es una amenaza para ellos y para sus puestos de trabajo. Es algo fundamental y en lo que gastamos muchos recursos. Gastamos muchas horas de formación orientados a la tecnología. Hemos dado más de 5.000 horas de formación a nuestros trabajadores. Nos hemos visto obligados, porque el medio así lo necesitaba, en crear una cultura empresarial favorable a la innovación tecnológica, ¿no? Que fuera como un proceso progresivo y que se hiciera así en todos y cada uno de los departamentos de la empresa. Y lo que era más importante y lo que quizás más confianza daba a nuestras personas, y es que fuera algo que no era capricho de un día, sino que tenían que entender que era la demanda del mercado. Es decir, tienen que entender que si esto no se acomete, y luego vamos a hablarlo cuando reflexionemos sobre ese artículo que compartí con Lua, si no somos capaces de detectar que ese es el medio necesario para sobrevivir, para crecer y para convertirnos en unos especialistas en lo nuestro, no va a existir la empresa, ¿no? Entonces, sí que era importante, hoy en día seguimos trabajando en ello, porque daros cuenta que cada vez implementamos más sistemas que nos facilitan la toma de decisiones a la dirección, ¿no? Pero no solo a la dirección general de la empresa, sino a los directores de cada uno de los departamentos. Y eso sí que puede generar
un cierto temor, ¿no? Y desde Vega Pelayo lo que sí que tenemos muy claro es que si la tecnología la hemos usado para que nuestros clientes confíen en nosotros, debemos de usar la tecnología de la misma manera, para dar confianza a nuestro equipo de que el proyecto usa ese medio y recurre a esa tecnología para tener cada vez más proyección, ¿no? Y de ahí volver otra vez al dato demostrado en el que una empresa como esta ha sido capaz de generar empleo a pesar de implementar sistemas de tecnología, ¿no? Es tan claro o sería tan sencillo como explicar a alguien que yo sé que es un discurso bastante arriesgado, ¿no? Defender que la tecnología no destruye empleos. Pero sí que es cierto que yo hoy hablo de Vega Pelayo y para mí la creencia clara es que si Vega Pelayo no hubiera invertido en tecnología, hoy no existiría el Vega Pelayo que es, ¿no? Cuando compartimos ese artículo, como os comento, de Lua, empezábamos hablando de que el 36% de los trabajos que hoy existen iban a desaparecer porque iba a llegar la tecnología. Y por lo tanto ese 36% de puestos de trabajo iban a pasar a ser desempleados. Para mí, e insisto probablemente en el desacuerdo de muchas partes, es que los robots no han venido a destrozar el empleo. En muchos casos, los que destrozan el empleo son la falta de competitividad de las empresas. El creer que esto no es para nosotros, el creer que hoy por hoy tenemos una cuenta de explotación muy satisfactoria porque tenemos margen y creer que eso no nos va a llegar a nosotros. O creerlo así, cerrando los ojos a un lado del mercado, ¿no? Es decir, nosotros podemos ser unos fabricantes que tenemos una marca muy potente. Os pongo un ejemplo, no hablo de Vega Pelayo. Podemos ser un fabricante con una marca muy potente y que nuestra cuenta de explotación arroja unos márgenes tremendos. Pero mi pregunta o mi posición como directiva es decir, ¿por qué tengo que centrarme en tener una marca muy potente que me dé un margen y desdeñar una parte de mercado que me da volumen, ¿no? ¿Por qué no puedo tener las dos cosas? Pues yo creo que la robótica o la digitalización lo que nos hace es ser capaces de compaginar la rentabilidad con el mantenimiento del empleo, si es que sabemos hacerlo. Si realmente lo sabemos hacer porque queremos poner a las personas en el centro de todo esto, ¿no? Es decir, no hacemos ningún bien o no actuamos de manera inteligente si ponemos a la persona como una pieza más dentro de una línea de producción. Es decir, a esas personas lo que debemos de darles es un valor añadido, debemos formarles en esas capacitaciones que ni se crean ni se destruyen, pero sí se potencian a través de la formación. Y debemos colocarles dentro de nuestra línea, pero siempre aportando valor, sabiendo detectar qué partes son las más complicadas de automatizar para que ahí puedan aportar valor y convertirse en el mayor talento de la empresa. Lo que sí que es cierto es que el empresario hay un momento donde se tiene que plantear está en una tesitura, ¿no? Está en un dilema, ¿no? Que es decir, apuesto por la tecnología y como daño colateral genero personas que se van a la calle, o por otra parte mantengo mi empleo, mantengo mi equipo completo, cierro los ojos a la productividad y a la competitividad y mi proyecto acabará pues muriendo por inanición porque dejaré de ser competitivo, las empresas dejarán de confiar en mí, dejarán de darme proyectos porque habrá otro que ha pensado en la tecnología y que está ahí. Y aunque suene crudo, la cuestión es que el dilema que os acabo de decir ya no existe. El dilema podía existir en los 2000 cuando nosotros decidimos digitalizar o automatizar todo nuestro proceso productivo, ¿no? Es decir, bueno, pues automatizo o no. Pero yo creo que con esta crisis que hemos vivido o que estamos viviendo ahora mismo, todo pasa mucho más deprisa. Han pasado en 5 meses cosas que podrían haber pasado en 5 años. Y o nos montamos en el tren de la tecnología o las empresas no van a ser competitivas. Aunque creamos que hoy por hoy eso no va con nosotros, aunque creamos que nuestra cuenta de explotación hoy está saneada. Tenemos que estar constantemente buscando la eficiencia. El mundo cada vez es más global, eso ya es muy antiguo, o sea, cada vez somos más globales, o somos globales hace mucho tiempo ya, y cada vez estamos en un mercado mucho más competitivo. Y se buscan cada vez más especialistas. Por lo tanto, la responsabilidad del directivo o del empresario es estar constantemente buscando o pensando en medidas o en herramientas tecnológicas que se nos ponen a nuestro alcance, en las que la inversión no tiene por qué ser lo más importante,
sino que lo más importante es el capital humano, que sea capaz de acompañarte para llevar a cabo esa transformación tecnológica, para, insisto, romper esa barrera y crear empresas potentes, crear un tejido empresarial fuerte, ¿no? Ese estigma que existe de que la tecnología o los robots van a venir a destrozar el empleo, yo creo que todo esto también, toda esta revolución, lo que va a generar son 155.000 millones de nuevos puestos de nuevos perfiles de trabajo y 56.000 nuevos puestos de trabajo que tienen que estar ocupados por gente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no debiéramos de estigmatizar la tecnología, debiéramos de, insisto, como he repetido varias veces, encontrarla como un aliado, como un medio, y una crisis no es mal momento para invertir. Las crisis siempre son también focos de oportunidades y sin duda este puede ser uno. Así que yo por mi parte os animo a que creáis en la tecnología, a que creáis que no es para las empresas grandes ni para la industria de gran tamaño, sino que cada vez está más demostrado que la tecnología ayuda a las pymes a ser mucho más competitivos y a mejorar mucho en costes, y que vayamos a por ello. No nos queda otro remedio que seguir adelante y salir de la manera más eficiente y más saludable. Así que muchísimas gracias por estar ahí, por escucharme y por compartir conmigo hoy esta sesión. Bueno, muchas gracias, Gemma. Os doy paso ya. Un placer. Vamos a despedirnos con sobaos, ¿no? Que es lo que haces también en la fábrica, y es una pena porque Gemma acaba siempre físicamente tirando los sobaos al público, pero bueno, hoy lo vamos a hacer virtual, que es una versión menos emocionante, pero que no está mal, ¿no? Como veis, esto es experiencia de usuario y parece que les gusta. No sé, por lo menos disimula en la cámara. Yo, que me lo probé, está muy bueno el sobao, ¿eh? Comimos el que tiene menos mantequilla, porque estamos también en una fase de comida saludable y Gemma está entrando también y Vega de Paz en esa dinámica. Y bueno, yo creo que es un buen ejemplo. Es verdad que hay muchas empresas con problemas en España, que estamos hablando de ayudas a empresas, pero también hay empresas, como es el caso de Gemma, que están pensando en crecer, que están pensando en internacionalizarse, y Lua está con estas empresas. Vamos a ponerles deberes a Gemma y a su hermana, y que han pasado de producir y vender para Cantabria a producir en Cantabria y vender para España, y ahora vamos a producir y a vender también fuera de España. Yo creo que ese es el siguiente salto que tiene que llevarle a aumentar mucho más las ventas y mantener la cultura de la empresa, ¿no? Su origen es palentino igual que yo, o sea que eso te da carácter, pero ya son cántabros, que son una tierra que no consiguieron casi ni conquistar los romanos, o sea que aquello es una tierra dura, de gente muy, muy brava, y que lo van a conseguir. Muchas gracias, Gemma, y nada, abrimos paso al debate, porque hay un montón de preguntas y de dudas, o sea que yo deseando también ver la participación y que aprendamos. Gracias. Gracias a los dos. Bueno, a Gemma, aprovecho para decirte que por aquí, por el chat, están felicitándote por la conferencia. Muy interesante, dicen por aquí, muy motivada, o sea que genial, gracias a todos por participar. Yo aprovecho para lanzaros tanto a José Carlos como a Gemma, pero sobre todo a Gemma, un mensajito que me ha llegado por privado, no ha sido por Twitter, una pregunta, que me dice directamente: Gemma, ¿crees que el debate sobre la robotización existe realmente en nuestra sociedad? ¿Podría ser que el miedo viene porque es un tema tabú, incluso hoy en día? Yo creo que sí que existe el debate y por supuesto que es un tema tabú. Yo creo que el origen del artículo que comenzamos a escribir en Lua es el reflejo de que existe un tabú, existe un miedo, pero porque yo creo que nos trasladan la parte tecnológica directamente relacionada con la destrucción del empleo. Cuando yo creo que hay una frase muy clarificadora, ¿no?, que comentaba antes, y es que los robots no van a venir a destruir el empleo. Lo que van a venir a destruir es la falta de competitividad de nuestras empresas, ¿no?, de esa negación de la necesidad de usar un medio como la tecnología para crecer, ¿no? Eso es una realidad. Y yo creo que cada uno en nuestro sector somos capaces de encontrar ejemplos de cómo hay uno más grande que nosotros, que lo hace mejor, y que cuando vamos a cotizar
un producto, cualquiera que sea, nos encontramos con la barrera de no, es que hay un diferencial de precio, no, es que... Y todo eso viene siendo fruto porque quizás nuestros procesos tienen un impacto muy fuerte en mano de obra o quizás porque no somos eficientes. Y me gustaría diferenciar, ¿no? El proceso de la transformación tecnológica, uno es la parte de robótica, ¿no? Pero otra parte es la digitalización, es decir, el impacto que tiene la digitalización en la gestión de una empresa es tremendo, es decir, estamos hablando de ser capaces de tener cuadros de mando que nos permita tomar decisiones de manera inmediata, ¿vale? Sobre una producción de un gran volumen. Imaginaros que yo, fabricando 44.000 piezas a la hora, pudiera tomar una decisión sobre un exceso de peso. Imaginaros que mi producto pesa 40 gramos, vamos trabajando y pesa 42 gramos. Esos 2 gramos por esas unidades que yo os digo que fabrico a la hora, eso sería un coste a soportar tremendo, por lo tanto me haría perder competitividad. Si yo soy capaz de implementar la digitalización y la herramienta pertinente para que yo sea capaz o mis equipos sean capaces de tomar decisiones sobre la marcha, la eficiencia y el ahorro de costes es tal que te va a permitir posicionarte en una primera línea. Vas a poder competir ante el más grande. Competir ante el más grande o convertirte en un aliado. Pero desde luego el tabú de la tecnología existe y creo que hacemos un flaco favor si no sacamos un discurso contrario. Sí que es cierto, insisto, que no en todos los casos cambiaremos máquinas por personas y las personas seguirán o el empresario apostará por formarles, dándoles un valor añadido dentro del proceso. Estoy de acuerdo. Yo no puedo afirmar que toda la robotización no va a destruir empleo. Pero casos como el nuestro, extrapolarlo a un montón de productos, yo hablo de la alimentación que conocéis, de grandes empresas, de cómo han crecido. Han crecido porque han sido capaces de implementar sistemas que les han convertido en competitivos, que han conseguido luchar o ganar una cotización frente a empresas que son monstruos de lo suyo. Entonces yo creo que el dilema existe, pero debemos de intentar esquivarlo o no ampararnos en el dilema para no tomar la decisión. Debemos de ser valientes, debemos querer que nuestras empresas crezcan y debemos de ser capaces de poner en valor también la parte humana, sin duda. Totalmente, que era un poco lo que decía vuestra compañera, ¿no? La máquina puede fallar y siempre se necesita alguien que dé ese botón, ¿no? O sea, me pareció brutal lo que decía. En esto que comenta Gemma Dimpel, yo intento siempre empezar mis clases, cuando doy clases a MBAs o a gente que ya está en posgrados y ya tienen una visión senior, de un gráfico histórico de un economista, un historiador económico, Angus Maddison, que empezó a estimar el PIB por países en el año 1, el día que nació Jesucristo. Y cuando pones el gráfico superpuesto por países y por masas, se ve que China y la India eran los 2 países líderes en PIB mundial prácticamente hasta mitad del siglo XVIII. Y de repente, a partir de la mitad del siglo XVIII, se desploma su participación en el PIB mundial y se tiran 200 años fuera del PIB mundial. ¿Y qué les pasó a los chinos y a los indios en el siglo XVIII? Pues que se asustaron con la tecnología, que se hicieron proteccionistas, que apoyaron a gobiernos populistas y que se metieron hacia adentro y cerraron la incorporación de la innovación tecnológica. ¿Y qué pasó? Pues que países como Estados Unidos principalmente, pero como Alemania, como Francia, como Reino Unido, pues les quitaron toda la cuota de producción mundial, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? Pues que los chinos le han perdido el miedo a la tecnología, que son líderes tecnológicos en muchos sectores y que no paran de ganar cuota en los mercados mundiales y no paran de generar empleo y mejorar el nivel de riqueza y de capacidad de compra y de nivel de vida de sus ciudadanos. Han sacado a 800 millones de personas de la pobreza extrema, han reducido las tasas de mortalidad infantil, han aumentado la esperanza de vida. Bueno, cualquier indicador de desarrollo económico en China ha mejorado significativamente en los últimos 40 años. ¿Cuál es la clave de eso? Que en el caso chino es muy complicado, pero yo creo que Gemma lo ha explicado maravillosamente bien. Que aunque tú con esa tecnología, ¿no? Individualmente en la producción de cada sobao puedes reducir el número de horas hombre que metes, ¿no? A través de la competitividad, que es lo que ha dicho Gemma, te permite posicionarte mejor en el mercado, aumentar tus ventas y ganar
cuota de mercado. Entonces, yo tengo un amigo que le invitaremos a este Rincón Lua, que es un genio y ¿no? Fue uno de los fundadores de Internet en España y bueno, un empresario muy potente y que yo aprendo muchísimo con él, que se llama Nilo García, que cuando está en reuniones con su equipo de ventas y le dicen que su sector va a caer en ventas un 10%, él le dice a sus vendedores, bueno, solo nos queda un 90% de mercado para ganar, ¿no? O sea que ese es el punto, claro, si eres el gran productor y tienes un 70% de la cuota de mercado, pues tienes un problema. Si eres China, tienes un problema, porque hay zonas de China donde hay mucha pobreza y donde siguen viviendo en un nivel de desarrollo muy atrasado. Pero si eres un país como España, que tiene un 0,5% del PIB mundial y incorporas tecnología, como ha hecho Gemma, incorporas digitalización y con esa tecnología y esa digitalización ganas competitividad y te vas al mundo a ganar cuota de mercado, que es lo que está buscando Lua, en esa posición tú ganas empleo a pesar de la incorporación de la tecnología. Yo creo que ese es el falso dilema que se intenta plantear, ¿no? ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es asustarnos con la tecnología, cerrarnos hacia adentro, votar a gobiernos populistas, hacernos proteccionistas y empobrecernos cada día hasta que un día nos despertemos y seamos pobres del todo, como éramos hace 50 años. Tampoco hay que hacer mucho esfuerzo en España. O sea que nosotros la pobreza la vivimos bien. Un 20, un 30% de la población en España ha vivido eso. Pero bueno, esa es un poco mi visión. Genial. Por aquí, Javier pregunta, Gemma, ¿qué hacemos para reconvertir a quien pierde el empleo porque lo sustituye por una máquina? Esto siempre ha sido así y seguirá siempre así, pero tiene muy mala prensa. ¿Por qué somos tan reticentes socialmente? ¿Qué falla en el discurso? Era un poco la pregunta que yo te hacía, ¿no, Gemma? ¿Tú qué crees? ¿En qué falla el discurso? ¿Gemma? ¿Se nos ha ido Gemma, José Carlos? No, estoy. Lo que pasa es que con el internet se me va y se me viene. Dimple, perdóname, repíteme que se me ha ido en ese impasse. No te preocupes, vuelvo. Por aquí tenemos a Javier García que nos pregunta, Gemma, ¿qué hacemos para reconvertir a quien pierde el empleo porque lo sustituye por una máquina? Esto siempre ha sido así y seguirá siempre así. Habla un poco de la mala prensa y que falla el discurso, ¿no? Pero ¿cómo hacemos esa reconversión? A ver, yo antes que todo eso, porque parece que siempre ese discurso nos hace sentir a los empresarios que tomamos la decisión de asumir un proceso de tecnificación, yo quiero que volvamos atrás y aunque voy a responder a la pregunta, ¿vale? Debemos de ser conscientes primero que asuma realizar un proceso de transformación tecnológica. Si no lo decido asumir, y no decido invertir en tecnología, decido aferrarme a mis equipos humanos, a no prescindir de nadie, llegará un momento en que el mercado es el que va a echar a esa gente. Esa gente va a caer en el paro, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con esa gente? La única vía que podemos hacer con esa gente es cualificarles, si es posible, para todos esos nuevos empleos que se van a generar después de esta revolución, ¿no? Es la única vía, pero lo que sí que es una realidad y quien se encuentre en esa posición de encontrarse fuera de mercado porque lo han cambiado por una máquina, pues yo entiendo que es duro, pero sí que es cierto que a mí me gustaría esa reflexión no hacerla estigmatizando al empresario, ¿vale? El empresario, insisto, tiene dos opciones. O invierto en tecnología y se generan ciertos daños colaterales o no y destruyo empleo, o me aferro a que yo no apuesto por la tecnología y el que me va a expulsar directamente es el mercado. Y lo único que podemos hacer es con esa gente, insisto, formarles en todas esas nuevas perfiles y en todos esos nuevos empleos que se van a generar. Y esperar que esas empresas que invierten en tecnología como nosotros van a generar más negocio. Es decir, es que ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Es decir, una empresa invierte en tecnología, en un primer momento quizás puede generar pérdida de trabajo, pero esa empresa no invierte en tecnología para quedarse como está, invierte en tecnología, como yo os decía antes, no solo por ahorro de costes, sino por escalar su empresa también, por asumir un mercado al que no llega, que no tiene acceso de otra manera, y eso mismo lo que puede hacer es volver a generar nuevos puestos de trabajo. Entonces, yo entiendo el dilema, pero sí que es cierto que lo entiendo, pero no debiéramos de estigmatizar, porque si no llegaría un momento en que si nadie decidimos asumir o acometer
lo que nos viene dando, lo que se nos viene dando, que es tenemos que digitalizarnos, tenemos que robotizarnos, pues porque el mercado así lo marca. Acabaremos todos muriendo por inanición, somos todos muy buenos, nadie invierte en tecnología, nadie fomenta el desempleo, pero ¿qué es lo que ocurre? Que nuestras empresas no serán eficientes, que venderán los de fuera aquí y nos desplazarán en nuestros propios mercados. Entonces, bueno, sé que es una pregunta difícil de contestar, sé que es un dilema que siempre está encima de la mesa, pero yo creo que todo pasa por formar en la medida en la que se pueda en esos nuevos perfiles y esos nuevos puestos de trabajo que se van a generar. Y también quizás, ¿por qué no fomentar que las empresas sigan poniendo en el centro a la persona? Es decir, aquí en Vega Pelayo tenemos muy claro que la persona está en el centro. No es un robot y ya está. No, no. Hay que aportar un valor. Hay gente que está haciendo o que ha ganado en su perfil de trabajo calidad porque ahora tiene un perfil más alto. Ahora es un operario especialista. Aquí en esta fábrica, por ejemplo, ya no hay operarios rasos. Todos tienen un valor añadido. Todos aportan valor a la cadena. ¿Vale? Entonces, bueno, espero haber medio contestado a la pregunta. Bueno, la has contestado fantásticamente. Y tengo una que a mí personalmente me gusta mucho. Su autor es Didier, que creo que lo conocemos aquí muchos. Nos dice: la robotización no disminuye la calidad alimentaria, sino que la eleva y la estabiliza. Qué pena que los participantes no puedan probar estos sobaos como yo lo he podido hacer. Y dice, pregunta, ¿la transición ecológica podrá coger el guante para democratizar la comida sana? Bueno, pues yo creo que Didier, que fue el anterior ponente de esta sesión con Luano, nos dejó claro de que sí, yo creo que va a ser así, ¿no? Que vamos a conseguir democratizar, ¿no? Y yo creo que en mis sesiones que comparto muchas veces con Didier, en donde le pregunto mucho, porque es otra línea de trabajo que quiere desarrollar o que estamos desarrollando, ¿no? De sostenibilidad, volvemos a lo mismo, porque es una necesidad, porque hace años quizás no mirábamos hacia ahí y ahora es algo necesario. Y que vuelva a surgir el mismo dilema que con la tecnología. Si no nos alineamos con la sostenibilidad, la empresa no tendrá futuro, no será competitiva. Los más grandes no querrán estar cerca de las empresas que no son sostenibles y que miran por el medio ambiente. Y yo creo que sí, por supuesto que conseguirá democratizar la alimentación sostenible. José Carlos. Bueno, yo creo que más que los grandes son sus clientes también. Yo creo que el cambio de valores está en la sociedad, todo el mundo acepta que el cambio climático está siendo provocado por el hombre y que va hacia ahí, ¿no? Y luego el tema, yo creo que está más en la parte social, que es un reto, el cambio climático es un gran reto. Yo creo que hay que hacer muchas cosas, pero el reto de la desigualdad y de las personas, pues ahí hay que hacer una incidencia. El 40% de las personas en España en edad de trabajar ni ha ido a la universidad ni ha estudiado formación profesional y están en riesgo de que el cambio tecnológico les afecte negativamente. ¿Y cómo se resuelve eso? Pues con 3 medidas, con educación y con educación. Yo creo que tenemos que entrar en dinámicas de formación continua y, ¿no?, todos los sistemas educativos, las universidades en España se crearon en 1500 por el cardenal Cisneros para prácticamente formar élites y funcionarios y prepararles para oposiciones, y ahora lo que tenemos que hacer es cambiar y aprovechar la digitalización también para entrar en esas dinámicas de formación y de conocimiento y tener mucha inquietud de aprender como tenemos todos aquí. Por eso montamos estos rincones de Lua, para aprender entre todos. Aprender siempre. Gema, hay quien cree que cuando robotizas una fábrica pierdes la esencia artesanal. La calidad, dice también la calidad, pero la calidad tú ya la has respondido durante la conferencia, ¿no? Que pierdes la esencia artesanal. ¿Es así? Bueno, yo creo que, a ver, evidentemente la esencia artesanal, la parte artesanal, si hablamos de proceso, evidentemente se pierde. Estamos hablando de usar tecnología, por lo tanto el artesano usa elementos mucho más rudimentarios para llevar a cabo una producción, y en una empresa, una industria como la nuestra, usamos tecnología para llevar a cabo nuestra producción. Sí que es cierto que en la parte de artesanal, si nos referimos a eso, sí. Si hablamos en la parte de proceso de amasado de nuestros productos, pues si seguimos usando buenas materias primas y seguimos respetando los procesos, a pesar de que lo hagamos en una amasadora de 1000 kilos en vez de en una amasadora de 5, si nosotros velamos y creemos en la calidad,
no tenemos por qué perderla. Es decir, lo único que hacemos es dotarnos de herramientas tecnológicas para hacer que ese producto sea capaz de fabricarse a mayor volumen y a mejor coste, pero no tenemos por qué perder la parte de calidad. Insisto, la artesanía sí, porque la artesanía, como la propia palabra es, se trata de hacerlo de manera, bueno, pues como casi que uno en su casa, ¿no? Y aquí no lo hacemos así, pero sí que es cierto que bueno, pues que nosotros velamos, y como Didier comenzaba anteriormente la pregunta, cuando lo ha hecho anteriormente y ha hecho referencia a que por usar medios tecnológicos no tenemos por qué perder la calidad. Puede haber artesanos que utilicen productos o materia prima de menor calidad, y por el hecho de ser artesanos no quiere decir que el producto sea mejor. Qué bueno. Yo creo que hay un dilema que daría para largo, ¿vale? De todo eso artesano que parece que es artesano pero no lo es, que no tiene por qué implicar una mejor o una peor calidad que un producto dentro de una línea de producción. Oye, y Gemma, ¿qué piensas que dirían tus abuelos si vieran la fábrica y probaran los sobaos como he hecho yo? Pues mira, yo siempre, y esto ya nos vamos a meter en una parte más sentimental, ¿vale? Ya sabes que yo estas cosas a mí me gustan y además vivo este proyecto de manera sumamente intensa, con un orgullo de pertenecer tremendo, ¿vale? Yo entiendo que todas las empresas familiares se viven así, pero por lo que nosotros hemos pasado, lo que hemos conseguido y demás, bueno, pues yo lo vivo a mi manera, ¿no? Y muchas veces tengo a mi padre para recordarme que si mi abuelo levantara la cabeza, ya no te hablo de los ovos, que después te hablo de los ovos, levantara la cabeza y viera a una mujer gestionando su empresa, pues que probablemente se llevaría una gran satisfacción, ¿no? Esa parte sin que suene machista, sino que, bueno, pues mi padre esperaba, o lo lógico es que lo sucediera en aquella época, en época de nuestros abuelos, otro hombre, y entonces, bueno, pues una gran satisfacción por esa parte, ¿vale? Por la parte sentimental, que yo siempre me voy por esa rama. Y si probaran los ovos, pues mira, mi abuelo, a pesar de ser, ahora tendría unos 90 años, al igual que mi padre, que vive, mi abuelo no vive, mi padre sí vive, han sido gente que me gustaría que vierais la capacidad de emprender que tenían, es decir, el tamaño jamás ha condicionado al pensamiento, al creer y al querer gestionarse como una empresa grande, al estar siempre pensando en más, y estaría súper orgulloso y lo probaría y diría pues que están fantásticos. ¿Qué te voy a decir yo? Bueno, todo el mundo está con los sobaos de Cantabria porque sale Revilla y eso con los sobaos, pero lo que de verdad hacen bueno son las corbatas de Unquera, que es el gran secreto de Cantabria que muy poca gente conoce, ¿eh? Que es un hojaldre maravilloso y lo hacen robotizado y vamos, yo no sé cómo lo haría tu abuela, pero te digo que el que hacéis vosotros está para llorar. Muchísimas gracias. Estás silenciada, Dimpel. Estaba silenciada. Si os parece, que sabéis que nos gusta ser muy, muy justos con el tiempo, tendríamos que ir despidiéndonos, pero os lanzo un mensajito que nos han dejado aquí en el chat para Gemma. Enhorabuena, casos como el de Gemma son muy interesantes de dar a conocer. Me apuntaré a las próximas videoconferencias, muchas gracias. Y por aquí comentan también, el empresario tiene que lograr la rentabilidad utilizando óptimamente todos los recursos. Uno de ellos es la tecnología, cada vez más relevante, económico y escalable. Creo que tu discurso ha calado, Gemma. Totalmente. Yo creo que ese era el objetivo, ¿no? Y desde luego que todo lo que se pueda hacer por dar a conocer nuestro caso, pues Vega Pelayo siempre estará aquí, pero siempre estará aquí porque así lo cree y porque se ha valido de experiencias como la que hoy cuento yo, de muchos otros empresarios, y José Carlos lo ha dicho antes, el ánimo de aprender constantemente, es decir, no digamos ahora estamos en estado de dar ejemplo, no, estamos en estado de seguir aprendiendo, de seguir compartiendo jornadas y sesiones como estas tan enriquecedoras. Y por supuesto Vega Pelayo ha crecido mucho compartiendo experiencias con otros empresarios y bueno, pues viendo vivencias que quizás tú no te habías planteado y que siempre agitan la cabeza y que hacen que empieces un nuevo día con un montón de ideas renovadas para mejorar, y siempre con el mismo objetivo: crecer y hacer que tu empresa cada vez sea más grande y especialista en lo suyo.
Muchísimas gracias, José Carlos. ¿Qué te parece despedir tú esta maravillosa videoconferencia? Pues voy a contar cómo se hizo, porque para definir un poco a la persona y a la empresaria y que entiendan por qué tiene tanto éxito y más que va a tener, los que sepáis de esto de producción y de televisión, pues sabéis que hacer vídeos es muy complicado, ¿no? Entonces, cuando le dijimos que hiciéramos esto, pues cualquiera habría cogido un portátil, que es lo que estoy haciendo yo, y te habrías conectado y habrías hecho una producción casera, ¿no? Pero Gemma, pues como es así, ¿no? Se ha rodeado de unos profesionales espectaculares, han hecho 3 vídeos, eso lleva mucho trabajo, muchas horas, ¿no? Lo han preparado, está sentada en un mini estudio de televisión, tiene una cámara profesional y ella es así, cuando se mete en un proyecto le gusta que sea perfecto y que salga bien y claro, luego, ¿no? Como decía Einstein, Dios no juega los dados con la naturaleza y en el caso de Gemma y de Vega de Paz, no podía fallar, pero yo creo que es un empresón y mucho más que lo va a ser, ya veréis, dentro de 3 años hacemos otro webinar para ver cómo está. Muchas gracias, Gemma, has estado fantástica y gracias a todos por estar ahí en estas horas así, pero bueno, ha sido un debate maravilloso. Gracias. Gracias a todos. Vosotros.